Generalmente en fisiología, como en otras áreas de la biología, forma es función, es decir, si uno observa la forma, uno puede más o menos saber cómo es la función de la forma que uno está viendo. Generalmente los mamíferos nacemos sin dientes, esa es la idea. Un mamífero nace sin dientes, pues la idea es que van a succionar de la mama o de la teta, y pues tiene que haber bueno, el menor dolor que se pueda, ¿no? Entonces no hay dientes, hace la succión y demás, y en muchas especies de mamíferos el destete ocurre cuando empiezan a salir los dientes, es decir, el individuo le empiezan a salir los dientes, para la madre es incómodo ya darle de amamantar y entonces empiezan a rechazar al crío y ocurre entonces el destete como tal. ¿Qué sucede con esas especies que se han descrito que nacen con dientes? Y les voy a poner un ejemplo. Los cerdos nacen con dientes. Entonces, una de las primeras preguntas era, ¿para qué le sirven los dientes al cerdito? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué le sirven los dientes? Y uno, pues, puede hacer la observación, como bien decían los compañeros. Bueno, aquí obviamente no van a poder ustedes apretar la tecla o apretar los dientes, ¿no? Pero sí van a poder observar y decir, a ver, ¿para qué sirven los dientes? Y lo que se ha observado es que durante la primera semana de vida de nacimiento se hace jerarquías. Es decir, los críos nacen y los dientes les sirven para la competencia entre hermanos, un efecto que se llama sibling competition. Esto se ha registrado en muchas especies de mamíferos, la competencia entre hermanos. Los dientes les funcionan muy bien para pelearse entre ellos y hacer una jerarquía, de tal manera que en la primera semana, el individuo que domina, el dominante, escoge la mejor teta, la defiende, la que produce la mejor leche, la que a él a su gusto le parece la mejor leche, se queda en esa teta y defiende la teta. Posterior al primer día del primer semana de vida, ya no se pelean. Ya todo el mundo sabe que yo no me acerco a ese porque me muerde y me arranca hasta pedazos de oreja, ¿no? Ya no me acerco. ¿Me explico? Y se forma la jerarquía. Y es una cosa bien interesante porque entonces uno dice, ah, mira, aparentemente los dientes de los cerdos funcionan para la jerarquía y entonces, ¿no? Ya. Ahí les va otro ejemplo. Aquí es sin tocarlo, no nada más como observación, como esto de apretar la tecla. Están observando a ver qué pasa si le tocan la tecla, ¿no? Ahí va con el ejemplo de la señorita Carla. En algún congreso, en el Developmental Psychobiology, que es un congreso precisamente de neurobiología, no, neuropsicología del desarrollo o psicología del desarrollo, a un grupo de compañeros y yo llevamos un trabajo en el cual mostrábamos un problema de sibling competition en el conejo. El conejo también nace y después hay cierta competencia por las tetas de la madre. Aquí es un poco diferente al cerdo porque en el caso del cerdo, pues la hembra casi siempre está todo el tiempo. En el caso del conejo, la conducta maternal es muy, muy pequeña, dura alrededor de entre 3 y 5 minutos cada 24 horas. Si la coneja llega, abre la madriguera, se mete y solo va a estar entre 3 y 5 minutos, pero además no va a hacer nada por los críos, simplemente va a estar encima del nido, ¿no? Para que los críos lleguen, se peguen a las tetas, consuman lo más que puedan de leche en esos 3 5 minutos que están ahí. La coneja se va a salir, va a cerrar el nido y no regresa hasta 24 horas después. Es toda la conducta maternal que tiene la hembra. Esto hace que haya una competencia tremenda entre los críos, ¿me explicó? Pues porque tienen muy poco tiempo para alcanzar la teta. Pero nosotros nunca vimos, ¿no? Que se pelearan entre los hermanos. Si nunca se observaba eso en el laboratorio, obviamente no íbamos a campo y estábamos viendo en las madrigueras. En el laboratorio, ¿no? Con cajas nido transparentes, etcétera, etcétera. Uno trataba de observar eso. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué no hay pleitos? Pero sí hay una cuestión de que el más grande se adueña de la teta y los más pequeños están ahí peleando y no sabíamos cómo estaba ocurriendo en realidad. Eventualmente, pues digo, entre las cosas que sabíamos es que los críos nacían con dientes, los dientes delanteros y traseros, bueno, delanteros, los incisivos, tanto superiores como inferiores, nacen con ellos. Pero no veíamos agresión, que era lo que nosotros suponíamos que iba a ocurrir, que iba a haber agresión entre los hermanos para tratar de pelear por la teta. Cuando lo llevamos ahí al developmental, estábamos diciendo que había ahí algún tipo de competencia que no podíamos observar, pero que se jerarquizaba y que no veíamos agresión, pero los críos nacían con dientes, lo cual debería de indicarnos agresividad entre los hermanos, pero esto no ocurrió. Y en algún momento se nos ocurrió decir, vamos a quitarles los dientes a los críos, ¿no? Y en ese momento casi casi nos crucificaron, nos iban a correr de developmental, nos iban a sacar hasta del país donde estábamos, nos iban a decir, no, no, ustedes son unas bestias, ¿no? Van a quitarle dientes a unos individuos recién nacidos, están locos.
Nos regresamos a México y pues como acá no nos dijeron nada, dijimos, vamos a quitarles los dientes, ¿no? Anestesiamos animales, tampoco es a lo bruto, ¿no? Anestesiamos a los animales, retiramos los dientes, dejamos que los críos sanaran de la herida y observamos entonces la conducta. Y para nuestra sorpresa es que se descubrió un tipo de competencia que no se conocía, que es competencia por acaparamiento. Es decir, el crío que llega más rápido a la teta, se fija a la teta y los dientes le funcionan para fijarse a la teta. Se pescan de la hembra y no sueltan la teta gracias a los dientes. Los hermanos llegan, empujan al crío, que es al hermano pues lo empujan, pero es tan sutil que se pierde, como no sabíamos ese tipo de competencia, nosotros veíamos que pasaban y era como si estuvieran buscando. En realidad están tratando de desplazar al hermano, pero si ese está bien sujeto, no lo desplazan. Aquellos que les quitábamos los dientes, no se podían sujetar a la hembra. Y llegaba el hermano, empujaba y lo separaban. Y entonces el hermano con dientes se pescaba de la teta y ya no había forma de quitar. Al siguiente año llevamos el trabajo. Le dijimos, ya sabemos para qué funcionan los dientes. ¿Me explico? Es decir, quitamos los dientes y ahora sabemos que un individuo sin dientes no puede amamantarse. Es decir, el hermano lo retira. O sea, si no hay hermanos, se pega la teta y come. Pero si hay hermanos, un individuo que no tiene dientes no se puede fijar a la teta y es fácilmente desplazado por los otros hermanos. Ese es el pensamiento de fisiología y es un pensamiento de hace muchos años, cientos de años. De hecho, de los primeros trabajos que se realizaron con este mismo pensamiento fue el de, ahorita a ver si me acuerdo el nombre de este que incluso es muy recordado, Galeno. Es muy recordado porque en la ciencia médica, precisamente a muchos médicos se les llama galenos, porque Galeno hizo muchos de los avances médicos, muy antiguos. Lo que él veía en la anatomía, pero además, fíjense, estoy hablando de una época donde no había anestésicos. Los anestésicos son muy recientes. Es decir, estos cuates pues, conocían la anatomía de los animales, pero solamente sacrificaban al animal y luego lo revisaban, ¿no? Y veían cómo era la anatomía. Pero aquí la cuestión es, pues, es un animal muerto, ya vimos que de los riñones a la vejiga hay unos conductos y la mayoría decía, bueno, pero es que la vejiga es la que se encarga de producir la orina, porque pues es aquí donde se veía la orina, ¿no? Pero los riñones están conectados. ¿Para qué funcionan los riñones en la producción de la orina si yo veo que es la vejiga la que está exudando la orina de 100? Y lo que hizo Galeno, fíjense, por eso es un mérito muy tremendo, porque operó incluso monos, los abría, llegaba a los uréteres, que son la conexión de los riñones a la vejiga, y los cortaba. Y después suturaba al animal y pues, supongo que muchos morían, pero los que sobrevivían a esa cirugía que era sin anestesia y sin nada, lo que él notaba es que no producían orina. ¿Me explicó? Y entonces lo que él dio como resultado es, a ver, si yo corto los conductos no hay orina, por lo tanto la orina se produce en los riñones y no en la vejiga como estábamos pensando. ¿Me explicó? Lo mismo hizo con las cuerdas bucales. Lo que hizo fue, ¿para qué sirven las cuerdas bucales? ¿Para qué están ahí? Si yo estoy observando en los cerdos y demás que allí hay, cortaba y veía que los animales dejaban de producir sonido. Y entonces decía, mira, bien interesante. Entonces, si yo corto dejan de producir sonido, para eso sirven. ¿Ya vieron el pensamiento que les estoy diciendo? Es lo que dice su compañera Carla. ¿Me explicó? O sea, no era ir a apretarle, ¿no? Lo mismo ocurrido con el cerebro. O sea, en la cuestión del cerebro, mucho del conocimiento que tenemos es por personas que se han accidentado. De hecho, el área de Broca, conocemos el área de Broca y que funciona para el lenguaje. Fíjense bien, aquí antes de no distraernos mucho de la clase, el lenguaje tiene dos componentes. Uno es lo que yo hablo, eso significa que mi cerebro me ayuda a articular una idea en mi cabeza y luego, más bien a generar una idea en la cabeza y luego articularla a través de los músculos y mis cuerdas vocales y todo el aparato bucal y expresar la idea. Esa es una fase. La otra fase es la que ustedes tienen. Ustedes escuchan las ideas y su cerebro interpreta los sonidos que yo estoy haciendo, esos sonidos que están acumulándose en el oído y se están traduciendo en el aparato, en la cóclea y demás, y llegan al cerebro y ustedes lo interpretan como palabras, frases, ideas. ¿Me explico? Así es como está ocurriendo en estos momentos. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, están imaginándose las cosas, están tratando de comprender lo que yo estoy diciendo.
Ahora, yo les hago una pregunta, ustedes entienden la pregunta y lo que hicieron ahorita. Me contestan esa pregunta. Eso es una cuestión compleja del cerebro, pero ¿cómo sabemos cómo funciona? ¿Cómo se articula? Bueno, pues aquí vienen estas cuestiones. Precisamente Paul Broca, que era un médico de esta época de los 1860 por ahí, estuvo muy interesado en el caso de un individuo que se cayó de un caballo y se golpeó la parte de la cabeza en esta zona. Y lo que notó es que él solo podía decir tan. O sea, después del accidente, a él le preguntaban cosas y no podía contestar, solo decía tan, tan, tan. No podía articular otra cosa. Cuando él muere, ¿no? En la autopsia, Paul Broca se da cuenta que un área de esta parte del cerebro se le murió. Y esa área, él le puso el área de Broca. Se la había descubierto. Y hoy en día sabemos que es así. Esa área de Broca es el área que se encarga de articular el lenguaje, no de entenderlo. Ese es el área de Wernicke. El hecho de que ustedes puedan entenderme a mí es el área de Wernicke, pero el hecho de que ustedes puedan articular la respuesta es el área de Broca. Y sabemos que esa área existe porque una persona se golpeó esa área y dejó de hablar. ¿Me explico? Así es como se van entendiendo estos procesos. Claro, hoy en día ya se hace de manera más compleja en los laboratorios, donde se cortan pedazos selectivos de cerebro en modelos animales y se observa qué es lo que sucede. Con eso sabemos, por ejemplo, que la memoria no tiene un sustrato, no hay un área donde la memoria funciona, ¿no? Como el área de Broca. Y ustedes dicen, este es el área de Broca, si te lastimas ahí vas a dejar de hablar. Pero si te golpeas otra zona y dices, aquí está la memoria, no, eso no existe. De hecho, en ratas se ha hecho estudios donde se colocan a los animales en unos laberintos y al final del laberinto se le pone comida. A los animales se motivan, así se dice en biología, en fisiología y en biología. Se dice, los vamos a motivar a que busquen comida y los dejas sin comer 2 días. Entonces los animales llegan con un montón de hambre y tú les dices, ahí está el laberinto, ahora búscate la comida. Y el animal empieza en el laberinto a explorar, explorar, hasta que llega a la comida. Al segundo, bueno, los dejas otra vez sin comer, los vuelves a colocar y así hasta que el animal se aprende el camino. Llega el momento en que el animal lo pones ahí, ya sabe que hay comida y va directamente, porque ya se sabe el camino. De una vez que ya aprendieron, se les empieza a quitar pedazos de cerebro. Órale, a ver, quítale ese pedazo, a ver si ahí, ¿qué le pasa con a ver si se le olvida o tuvimos un efecto? Y ya hay ratas a las cuales se les quita casi todo el cerebro, bueno, todo el cerebro que se le puede quitar, sin matarlo, sin dejarlo inmóvil. Y, y el animal sigue recordando dónde está el alimento. Es decir, la memoria es una cuestión que no hemos terminado de entender y que no tuviera un sustrato ahí. Pero esta forma, como les estoy diciendo que ustedes traten de razonar, es la forma en cómo deben de pensar de aquí en adelante. Acuérdense que la primera tarea que yo les puse iniciando este curso fue, ustedes tienen que dudar, ¿no? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, dudar. Dudar de todo. O sea, dudar de lo que yo les digo, dudar de lo que ven en la televisión, dudar de lo que les dicen sus papás, bueno, a menos que sea algo disciplinario como no salgan porque les puede pasar algo, pero sus papás llegan y les dicen, es que no te vacunes, por a ver, dúdenle, ¿no? A ver, es que fíjate que yo vi que con esta hierbita a mi vecina se le quitó el COVID, dúdenle, ¿no? ¿Sí me explico? Ahí hay que estar siempre dudando, ¿sale? Siempre, siempre esa es la duda. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y lo segundo que ustedes tienen que empezar a ver es verlo todo desde el punto de vista científico, es decir, ¿cómo saben? ¿Cómo supieron? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Es decir, yo llego y les digo, es que miren, la célula hace esto. Y yo, ¿y cómo saben que la célula hace eso? Es parte de la duda, esta cosa que yo les estoy diciendo que duden, pero además es parte de ese conocimiento para que ustedes se vuelvan cada vez más y más inquisitivos. Y esto les va a servir para toda la licenciatura, para toda. Si ustedes llegan y son pasivos y reciben y reciben y reciben información, no, no. O sea, se van a volver, van a leer una receta y van a poder seguir la receta, pero nunca van a tener esa posibilidad de entender cómo llegaron a esa receta, ¿no? Ustedes van a decir, sí, agrégale 25 gramos de azúcar. Bueno, le agrego 25 gramos de azúcar. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué 25? ¿Por qué no 26? ¿O por qué no le pongo 30 gramos? ¿Por qué tengo que poner 25? Ahí es donde uno comienza a volverse crítico de lo que uno escucha. Bien, hasta aquí vamos a llegar porque si no nos vamos a pasar incluso hablando de otras cosas que no tienen que ver con esta cuestión que estábamos hablando. Pero era importante que revisáramos esta parte. Muchísimas gracias a los que participaron. Muchísimas gracias, señorita Carla. Me faltaba nada más exponer otra cosa. La parte última de todo esto, de cuando uno quita, cuando es posible, vuelvan a colocarlo.
de tal manera ver si se vuelve a restablecer la función. En este caso, pues es imposible volver a hacer un injerto de diente porque los nervios y demás que llegan al diente para que pues, este tenga la función, mueren en el proceso de cuando uno los quita. Y después de un tiempo de estar observando la conducta, si uno quiere volver a implantar los dientes es complicado. No digo que no se pueda, porque en el humano pues tenemos implantes de dientes, ¿no? Pero en el conejo pues no está tan sencillo, es un conejito muy pequeño, no hay dentistas de conejos, entonces tampoco tenemos esa cuestión. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con ciertas hormonas o ciertas glándulas? Por ejemplo, en la cuestión sexual, cuando alguien decía, ¿para qué servirán los testículos? Pues es muy evidente. En el caso de las mujeres no es tan evidente porque justamente los ovarios están de manera interna. Pero en el caso del macho, pues es muy común observar los testículos porque estos están escrotados, están fuera del cuerpo por la regulación de la temperatura. Y además, ustedes saben que tienen que subir o bajar dependiendo de la temperatura porque la termorregulación, perdón, la espermatogénesis se tiene que llevar a cierta temperatura. La primera pregunta, o una de las preguntas más comunes, pues podría decir, ¿para qué sirven? ¿No? ¿Para qué tenemos ahí los testículos? Entonces el pensamiento sería, pues quítalos, vamos a ver qué le pasa a la persona o al perro o a lo que ustedes ven que con los testículos. Y eso se hizo. Se quitaban los testículos y a ver qué le pasa al animal. Y digo, uno de los primeros trabajos, recuerdo de eso, fue en rata y se le quitaron los testículos y se pierde la conducta sexual. Después de un tiempo, en los reportes decían, bueno, rata sin testículos a los 3 meses ya no ejecuta conducta sexual, por lo tanto los testículos tienen que ver con la conducta sexual. Ya después supimos que los testículos tenían hormonas y que ahí había la testosterona y demás, y después alguien dijo, a ver, ahora quítale los testículos, se desaparece la conducta sexual y ahora ponle testosterona a ver qué pasa. Y entonces eso hicieron. Quitaban los testículos, 3 meses, no había conducta sexual, y luego empezaban a inyectar testosterona. Y oh, sorpresa, la conducta regresaba. Y entonces decían, mira, Profe, ajá, dígame. de hecho, creo que hay un video, yo lo vi, sobre los testículos que anteriormente se lo quitaban a los que estaban apenas en su etapa de adolescencia Ujú, y querían ser cantantes. ujú, Entonces, supuestamente, producir los testículos, como producen hormonas, hace que vayas creciendo en tu madurez, pues vayas ujú, evolucionando, vayas creciendo. ujú. Entonces, al momento de crecer, pues obviamente que tu voz cambia. Entonces lo que ellos hacían era cortarle los testículos a los jóvenes, a los adolescentes, para que no siguieran creciendo y su voz no cambiara y se quedara en una voz angelical. Ujú. Y supuestamente que también les ayudaba a seguir creciendo. Sí, son los famosos castrates que se quedan sin. Búsquenlo en internet, y no crean que tiene mucho. El último castrati se murió como a mediados de del siglo pasado, como en 1950, 1960, había castrados todavía. Sí. Y eso es otra evidencia, ¿no? O sea, de cómo pues, quita los testículos y la voz no cambia. Es decir, el cambio de voz tiene que ver con las hormonas que están en los testículos. Digo, todo eso ahora ya lo sabemos, pero ustedes lo ven en los libros y lo entienden, lo entienden perfectamente bien. Porque si yo les digo, ¿qué va a pasar en la pubertad? Ustedes dicen, no, pues te va a cambiar el ancho de los hombros, te va a salir pelo, en el caso de los hombres, ¿no? Y te va a cambiar la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de las mujeres, no, no, pues van a crecer el busto, se va a almacenar grasa en las caderas, pues todo lo que pasa, los cambios. Y ya ustedes lo dan por sentado, ¿no? Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué ocurre eso? Pues bueno, cambia, pero pues sé que tiene que ver algo las hormonas. Pues sí, ahí es donde viene ese pensamiento y ahí es donde uno tiene que entender cómo se llegó al conocimiento. Porque no es un conocimiento así nada más. O sea, va, o sea, la ciencia lo que tiene es que se autorregula. El punto de la ciencia es que ustedes pueden tener un conocimiento y luego ese conocimiento cambiarse. O sea, lo que se conoce revoluciones científicas. Y hay gente que decía, es que lo estabas interpretando mal. Tus resultados te mostraban algo, pero a la luz de estas nuevas evidencias nos damos cuenta que tus resultados, si bien son ciertos, estaban mal interpretados. Y entonces la ciencia se autorregula, eso es conocimiento. ¿Me explico? O sea, la ciencia no es absoluta. No lo que ocurre, pero eso no significa que sea falsa, que eso es luego lo que confunden. Uno dice, la ciencia no es absoluta, y dicen, como no es absoluta, es falsa. No, no es cierto. La ciencia es verdadera porque se puede comprobar. Y cada vez que alguien haga el registro, se va a volver a obtener el mismo resultado. Lo que puede ser que es no absoluto es que la interpretación que le estamos dando no sea la correcta. Y que en algún momento alguien diga, no, tú lo estabas viendo mal. Ahora fíjate bien, lo que está sucediendo es esto. Y hay un montón de ejemplos, ¿eh?
de esto, incluso, por ejemplo, en el estudio de la homosexualidad y demás, antes se decía que era una cuestión psicológica. Y hay mucha gente que dice que la conducta sexual homosexual se aprende. Y puede ser que tengan razón, a lo mejor algunos sí lo aprenden, pero la evidencia fisiológica, biológica, real, es que hay centros que son femeninos y centros que son masculinos en el cerebro, y aquellos homosexuales no tienen masculinizados esos centros y su conducta se vuelve femenina. Ahí está. Y vean, y si no vean a mi amigo Alonso Fernández Guasti, búsquenlo en internet y vean en YouTube, vean sus ponencias. Alonso Fernández Guasti de Neurobiología de la UNAM es uno de los que más ha estudiado el homosexualismo y les puede decir claramente cómo un homosexual se nace y no se hace. Pero dentro del constructo de la gente, muchos piensan que es una conducta. Es más, algunos piensan que es así como una maldición o como que Dios te castigó, un espíritu ahí. No, 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 no. Váyanse a lo científico, sin meterme en el conocimiento de cada quien, ¿me explico? O en la fe de cada quien. Una cosa es la fe y eso ténganlo muy separado de la parte de ciencia. La ciencia es evidencia. ¿Me explico? No es fe, es evidencia.